en esta otra microarquitectura donde el fetch toma 2, fetch toma 2 ciclos de reloj y después tenemos decode y execute, solamente se pueden hacer 2 instrucciones en paralelo. Y aquí vamos a repasar un poco todo lo que hablamos, o sea, algunos hazards, y un poco cómo se puede ir solucionando. Por ejemplo, en este caso, el load word toma este espacio acá para ejecutar la instrucción, lo cual significa acceder a la memoria, y por lo tanto ahí no se puede hacer fetch. ¿Qué tipo de hazard era? Un hazard estructural, ¿ya? Porque en el fondo el bus que usamos para acceder a la memoria es uno solo y por lo tanto las instrucciones no podrían usarlos ambos simultáneamente. Entonces, una posible solución para eso que usan los microprocesadores modernos es tener 2 buses, ¿ya? Uno para instrucciones y otro para datos. Eso lo vimos en alguna clase, ¿cierto? La arquitectura de hardware. Recuerdo el nombre. Y recuerdo el bus de datos. Entonces, sí, yo creo que lo vimos. En este caso, además hay 2 cachés, una caché para instrucciones y una caché para datos. Por lo tanto, en este caso podríamos hacer el load word acá y simultáneamente estar haciendo el fetch de la instrucción siguiente acá, ¿sí? Y con eso solucionaríamos ese hazard, ¿sí? Otra cosa que ocurre es que en este caso hay un salto, ¿ya? Y por lo tanto esta instrucción que fue cargada después no sirve y por lo tanto hay que cargar la instrucción siguiente. ¿Se acuerdan de qué tipo de hazard es ese? Hazard de control. Exacto, es un hazard de control. Una cosa que se puede hacer para evitar tener que botar las instrucciones es especificar que los saltos son retardados, ¿ya? O delayed branch. Aquí vamos a ver más en detalle qué significa eso. Y lo que ocurre es que la instrucción que sigue a un salto se ejecuta sí o sí, independientemente de si se produce el salto o no, ¿ya? Entonces, en este caso, en vez de botar esa instrucción, la vamos a ejecutar igual y en la instrucción siguiente vamos a hacer lo que venía después del salto. Entonces, por ejemplo, un delayed branch sería, en este caso, tenemos aquí un salto, ¿ya? El cual se va a ejecutar acá, pero la instrucción que venía a continuación se va a ejecutar igual, ¿ya? Y por lo tanto, lo que deberíamos tratar de hacer para evitar que esa instrucción meta ruido si es que se ejecuta el salto es poner un no, ¿ya? Que significa no operation, que no hace nada después del salto. Y otra cosa que se puede hacer es reordenar el programa de manera a poner aquí alguna instrucción que se vaya a ejecutar igual, pero eso igual es riesgoso, ¿ya? Hay que hacerlo con mucho cuidado. Y en particular, por ejemplo, no se puede poner ahí branch ni tampoco set. ¿Por qué no se puede poner branch? ¿Entendieron el concepto de delayed branch? A ver, este salto
se va a ejecutar recién aquí. ¿Ya? Y esta instrucción, o sea, recién acá el procesador se va a poner cuenta y va a empezar a leer la instrucción que corresponde a donde nos va a dejar ese salto. Por lo tanto, aquí una opción era botar esta instrucción, que es lo que dijimos al comienzo, pero la delay branch significa que esta instrucción se ejecuta igual. ¿Ya? Entonces, una opción es hacer que esta instrucción sea no, o sea, que no haga nada. ¿Ya? Y la otra opción sería poner aquí una instrucción que haga algo que igual nos vaya a servir, independientemente de si se hace el salto o no. Lo cual no siempre va a ser posible, obviamente. Y además puede ser medio riesgoso. Por ejemplo, en particular, si ponemos ahí otro branch, ¿qué pasaría? ¿Ah? Otra instrucción peligrosa ahí. Es la embarrada. Podríamos perder la siguiente instrucción. O sea, si se hace otro delay branch, con el nuevo branch, se perdería la siguiente instrucción. Lo que va a pasar es que vamos a ejecutar primero este branch, vamos a ejecutar después ese branch. Aquí vamos a empezar a ejecutar a donde nos tiró este branch de acá, pero después acá vamos a empezar a ejecutar donde nos tiró este otro branch de acá. Y eso obviamente no es lo que esperaríamos. Porque nosotros lo que esperaríamos sería que si hay un branch primero, después sigamos ejecutando secuencialmente todas las instrucciones desde donde nos dejó este branch y no tomar en cuenta ese branch que estaba después, ¿cierto? Bueno, en la práctica se emplean más de 2 unidades para lograr ejecutar una instrucción por ciclo o no. ¿Ya? Y eso es lo que se llaman los niveles del pipeline. Aquí vamos a dar otros ejemplos de algunas técnicas que podemos usar para poder tratar de llegar a la meta de una instrucción por ciclo, aún teniendo los hazards. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estas dos instrucciones. ¿Ya? Entre paréntesis, este S aquí es el que guarda en el registro, o sea, es como el write back. Entonces, aquí tenemos un app que guarda el resultado en R1 y después tenemos un sub que usa R1. ¿Qué tipo de hazard es ese? Sí, es un hazard de datos, read after write. ¿Ya? Porque estamos utilizando un valor que generamos justo acá. Y entonces se produce este fenómeno donde al mismo tiempo que estamos escribiendo el valor de un registro queremos usar su valor. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí todavía no vamos a tener el valor correcto de ese registro. Lo que se hace para poder solucionar ese problema es una técnica que se llama register bypassing. ¿Ya? Y lo que hace eso es que el resultado de esta operación se puede llevar directamente a la operación siguiente cuando se detecta que ocurre esta situación. ¿Ya? Además de guardarse en el registro, se bypassea el registro y el valor de la operación se lleva directamente a la operación siguiente. Entonces ese era register bypassing. Por otro lado tenemos este otro caso acá. ¿Ya? Tenemos load word, una dirección de memoria, y se guarda lo que se leyó en R2. Y después vamos a usar ese valor en la instrucción siguiente. ¿Ya? Leemos un valor de memoria y lo usamos en la instrucción siguiente. Entonces, en esta línea de tiempo, aquí estamos accediendo a la memoria, pero resulta que queremos tener el valor ahí. Y esto, de hecho, puede ser mucho más largo. Si recuerdan, la memoria puede ser que no nos dé al tiro el valor.
Entonces lo que se hace acá, que no dice aquí, pero es introducir aquí una espera, ya que se llama una burbuja. ¿Ya? Se introduce una burbuja que se va a ir propagando por todo el pipeline hacia abajo. ¿Ya? Y con eso garantizamos que cuando vayamos a ejecutar esta instrucción, el valor que vamos a usar del registro R2 sea el que corresponde. ¿Sí? Después, en este otro caso, tenemos un salto y teníamos esta burbuja de acá, ¿ya? Lo cual hace que el salto se ejecute en verdad acá. No hay que ver lo del salto. Esto está relacionado con lo anterior. Esta burbuja que se creó acá, producto del load-word, se va a ir propagando en el pipeline siguiente. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, se va a propagar porque la unidad de ejecución que se está usando acá para esta instrucción, nosotros la queríamos usar aquí para la instrucción siguiente, pero resulta que está usada, entonces tenemos que a esta instrucción también añadirle esa demora y así sucesivamente. ¿Sí? Y ahora sí viene el hazard relacionado con el salto. Como aquí hay un salto, todo el trabajo que se había hecho aquí con estas instrucciones se descarta y por lo tanto eso es súper dañino para la efectividad del pipeline, ¿ya? Porque con esto hay un montón de ciclos que se pierden y no se ejecuta ninguna instrucción. Finalmente, para poder tratar este hazard en particular, que es el hazard de control o branch hazard también se llama, existe una técnica que se llama branch prediction, ¿ya? O predicción de salto. Cuando tenemos mucho pipeline, producto de los saltos, se descarta demasiado trabajo y por lo tanto se está perdiendo demasiadas instrucciones. Entonces los procesadores modernos tratan de predecir los saltos y para eso usan una tabla histórica de los saltos, ¿ya? Entonces cuando hace la descodificación de una instrucción de salto, se van cargando las instrucciones que corresponden al lugar donde se piensa que va a saltar el programa cuando ejecute el salto. Y los CPU actuales logran predecir con esta técnica actualmente como más del 95% de los saltos. Por lo tanto, esta situación donde tenemos que descartar todas estas instrucciones ocurre en menos del 5% del tiempo. ¿Ya? Y con eso se reduce mucho estos problemas del pipeline y por lo tanto se aumenta un montón la cantidad de instrucciones que podemos ejecutar por ciclo. Bueno, y algo para cerrar. Todas las técnicas de las cuales hablamos, o sea, register bypassing, register scoreboarding, que consiste en hacer esta burbuja y acordarse cuáles eran los registros que no teníamos el valor, en este caso reloj. Y la predicción de salto nos permiten acercarnos a la barrera de una instrucción por ciclo, o sea, por ciclo reloj. ¿Sí? Y con eso llegamos al trabajo 2 y terminamos la clase.
Voy parando, ¿no? Sí.